Hay un solo camino que nos lleva a Dios. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo? Amén. Mire, es interesante que la Biblia muestra el éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la tierra prometida, y es muy semejante a la vida nuestra, muy comparable a la vida nuestra. El pueblo de Israel estuvo esclavo 430 años en Egipto. ¿Quién estuvo esclavo en el mundo? Somos pocos. Levante la mano. ¿Quién estuvo esclavo en el mundo? Y todos. Claro. ¿Y quién domina el mundo? Satanás. ¿Y quién dominaba Egipto? Y el faraón. Es muy semejante a nuestra vida cuando nosotros salimos de la esclavitud, del pecado, a la libertad en Cristo. El pueblo de Israel estaba esclavo y tuvo que salir con mano fuerte, no tenía otra forma. Dios tuvo que abrir el mar para que saliese el pueblo y en el mar muera todo el ejército de Faraón. Y cuando el pueblo sale, pasa el mar, entra en un desierto. Y el desierto es la vida que vivimos nosotros. Es lo que vivimos a diario, con nuestras luchas y dificultades, donde Dios se muestra día a día en este desierto, con provisión, con su cuidado, abre la roca y nos da agua, nos da el maná diario. Hay muchos beneficios que tenemos en este desierto, aparte de la lucha diaria. Entonces, nuestra vida se asemeja mucho al pueblo de Israel. Podemos aprender mucho del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida, hasta que nos vamos a la patria celestial. Y saben que podemos ver en la Biblia que Dios había marcado un camino por donde tenía que ir el pueblo. No solamente un camino por el desierto, sino un camino por el mar. Dios ya lo había establecido. Dios ya había preparado el camino por donde tenía que ir el pueblo. De la misma manera, Dios ha permitido y ha preparado un camino por donde debemos andar nosotros, por donde debemos transitar. Vamos a ir a la palabra Éxodo capítulo 13, verso 17 al 18. Éxodo capítulo 13, verso 17 al 18. Dice la palabra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dice la palabra que cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, Dios no le permite que pase por cierto lugar, por la tierra de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo bravo para la guerra. Y para que el pueblo de Israel no se desanime, Dios lo hace ir a dar la vuelta. Qué interesante, porque muchas veces Dios te hace dar la vuelta. Nosotros queremos acortar camino rápido. Pero hay situaciones que Dios te está cuidando. Dios está permitiendo que no pases por ciertos lugares, o no vayas por ciertos lugares, o no se te dé algo tan rápido. Y Él permite ese rodeo.
para cuidarte. Y muchas veces no los entendemos. No entendemos la voluntad de Dios. Y es para cuidarnos. Y fíjense que Dios había marcado un camino. Ustedes van a venir por acá. Y dice la palabra que el pueblo se ubicó en el frente del mar. Dios le hizo dar la vuelta, dice la palabra que lo ubicó frente del mar. Y si seguimos leyendo Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarnos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Nunca se apartó de esa columna. Esa columna era algo especial. Dice que de día tenían la nube, la columna de nube. En la abundancia de calor, en mucho calor, esa nube los protegía del calor. Y de noche, como el desierto tiene frío extremo, lo protegía la columna de fuego. Aparte le daba luz para que ellos puedan caminar de día y de noche. Entonces ellos eran guiados por la columna de nube de fuego. Todos los días no se apartaba la columna y le marcaba el camino por donde tenían que ir. Hermanos, hoy es igual. Hoy el Señor, por medio de su Espíritu Santo, quiere guiarnos todos los días. No se aparta nunca. Quiere indicarte por dónde debes ir para que no te equivoques y llevarte por el camino trazado ya por el Señor. Muchas veces tenemos dudas: qué decisión tomar, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, y tomo este trabajo, dejo aquel. Buscar la guía del Señor está a nuestra mano. En oración, buscar su guía para no equivocarnos. Pero ¿sabe qué es importante? Ya está el camino por donde tenemos que ir. No nos desviemos. Y ahí estaba el pueblo siendo cuidado por el Señor, haciendo este rodeo para no pasar por el pueblo filisteo. Nunca se apartó la columna, ni de día ni de noche. Vamos a ver en Isaías capítulo 43, verso 16. Isaías capítulo 43, verso 16 al 19. Escuche esto. He aquí yo hago cosa nueva. 16. Dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Puede haber algún hombre camino en el mar? ¿Sabe que esta semana he visto puentes en el mar? Los japoneses, los chinos hacen de todo, ¿no? Y hicieron puentes, pero eran en un pedacito del mar para cortar camino a los vehículos. Una tecnología tremenda, pero un puente único. Pero camino en el mar solamente lo hizo Dios. Él abrió camino para que su pueblo pueda pasar en seco. Y dice la palabra que Él abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo y ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.
he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, el Señor abrió camino en el mar y camino en el desierto, lugar por donde debía ir su pueblo. Ya estaba establecido. ¿Por qué recalco esto? Porque hay un camino por donde tenés que transitar vos. Si estás en obediencia, en cobertura del Señor, ya está preparado el camino por donde debes ir. Ya está el camino donde vas a ser probado, vas a ser cuidado y vas a ser bendecido por el Señor. Dice la palabra que cuando estaba frente al mar, Dios había permitido que el pueblo esté frente al mar y venían los egipcios. Y el pueblo se sintió en aprietos. Estaba el mar y venían los egipcios y decía, ¿qué hacemos? Y empezó a tener miedo, a quejarse, ¿por qué tenemos que venir a morir acá? Y dice la palabra que la columna que iba adelante se puso detrás de ellos, entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. Y todo el tiempo, en ningún momento el pueblo egipcio se pudo acercar al pueblo de Israel. En ningún momento. Fue cuidado en todo tiempo. Hermanos, con nosotros es igual. El enemigo no te puede tocar a menos que pida permiso al Señor. Ese beneficio tenemos sus hijos. Entonces, ya está el camino hecho. Y hay un camino en el mar y un camino en tierra para su pueblo. Tu camino ya está preparado. No te salgas del camino. Porque el salirse del camino del Señor trae consecuencia a nuestra vida. Acorta la vida. Perdemos bendiciones. Aquel que se ha apartado alguna vez del Señor, aquel que se ha alejado, sabe que no solamente se estanca, sino que se va para atrás. Muy bien, entonces podemos ver este paralelo a nuestra vida, estar esclavo en Egipto, lo que vivíamos en el mundo, ser liberados por el Señor. Mire, el enemigo no te quiere soltar, ¿no? Cuando estás por acercarte al Señor, cuando buscas al Señor, cuando estás por cambiar de vida, el enemigo no te quiere soltar. Se viene como río. Y luego que salimos, pasamos el mar, entramos en un desierto, en una vida llena de situaciones. Usted sabe que hace unos años estuve en la casa de una familia lejana, donde ellos son católicos, son muy católicos ellos tienen muchas imágenes en su casa, y en un momento hablando con una joven, una familia lejana, me dice, y hay muchas formas de llegar a Dios. Creo que cada persona, Dios considera cómo cree. Y algunos se acercan por algún santo, me decía, o por alguna virgen. Nosotros somos devotos de la Virgen, me decía. O de alguna forma se acercan a Dios. Entonces hay muchos caminos, me decía, para llegar a Dios. Y sabe que vino a mi mente el versículo que estamos leyendo todos estos días. San Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino. Y yo le pude decir, ¿conoces este versículo? Ah, sí, mi papá lo tiene en un cuadro. Bueno, pero ese versículo dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida.
Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, no hay otro camino. No hay otro camino. No podemos ir por medio de algún santo, de alguna virgen. No podemos ir por medio de alguien. No, hay un solo camino. La única persona que pudo decir yo soy el camino y la verdad y la vida fue Jesús. Nadie más se atrevió a decir eso. Jamás. Entonces, con ese versículo ya pudo entender todo el Evangelio. No hay otra forma de ir a Dios, al Padre, si no es por medio de Jesús. No hay otra. No hay otro camino. Hay una sola persona que dice la Biblia que es el camino, que es Jesús. No sé si usted cree que hay otra forma. No hay otra forma. El único que murió en la cruz por mí y por usted fue Jesús. El único que sufrió, derramó su sangre, murió por mí, fue Jesús. Nadie más. Entonces Él es el único camino. Nadie pudo hacer esta declaración jamás. Cuando yo iba, me acuerdo clarito, estaba en primer año de la secundaria, yo iba a un colegio religioso y el cura dio un ejemplo donde comparó al Che Guevara con Jesús. No sé si yo alguna vez lo compartí, pero él dice, y Jesús fue igual que Che Guevara. Fue un rebelde, un líder, un gran líder, fue alguien que se lo siguió. Y a mí me pegó y me dejó pensando. Y fui y le compartí a mi papá, a mi padre, y le dije, ¿sabes qué? En la escuela me enseñaron algo muy interesante. Compararon a Che Guevara con Jesús. Y mi papá me miraba, ¿no? Porque él fue alguien que revolucionó. Yo empecé a decir lo mismo que me habían explicado a mí, y mi papá me dice, no sigas más, no hay comparación, no podés comparar a Jesús con nadie. Bueno, pero sí, y yo le quería explicar, me dice, no siga, no hay comparación, no hay otro nombre como Jesús. Y tal vez en ese momento yo quería hacer encajarlo al Che Guevara con Jesús. Y imposible. No hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo ni en la tierra, donde toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él un día. Todos. Entonces, yo no entendía mucho, o sea, pero hoy puedo ver que era algo absurdo. No fue, nadie pudo declarar algo como lo declaró Él, ni lo va a poder hacer. Yo soy el camino. ¿Puede entender eso? El único camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién puede decir eso? Nadie, jamás. Entonces, no hay otro camino, no hay varios caminos para llegar a Dios. ¿Vieron que hay un dicho popular que dice todos los caminos conducen a Roma? Bueno, no es así. Hay un solo camino que nos lleva al Padre, que es Jesús. Jesús. Vamos a ver acerca de este camino. ¿Cómo es? Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14.
Mateo capítulo 7. Versículo 13 y 14. Ahí está. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es ancho, cómodo el camino. En esta noche vamos a nombrar mucho la palabra camino. Es cómodo, por ahí va todo el mundo. Todos aquellos que están viviendo como vive este sistema. Mire, podemos venir a la iglesia todos los sábados, todos los domingos, todos los miércoles, pero tal vez estamos caminando por ese camino ancho. Es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Entonces, este camino que nos lleva a la vida eterna es angosto, no es cómodo. Y entramos por una puerta estrecha. Cuando la Biblia habla de camino, habla de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. Y nosotros no podemos amoldarnos a este mundo. Nosotros estamos de paso y estamos transitando por el camino estrecho. Entonces este camino que nos lleva al Padre es estrecho, incómodo, y pocos van por él. La mayoría va por el ancho. ¿Por qué camino va usted? ¿Está cómodo? ¿Está tranqui? ¿Vive igual que los otros? ¿En su entorno saben que usted es creyente? Porque si estamos cómodos, tendríamos que pensar mucho sobre nuestros caminos. Bien, ese es el camino que lleva a la perdición, ancho y espacioso. Salmo 32:8. Salmo capítulo 32, versículo 8 y 9. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire, hermanos, usted póngase bajo la cobertura del Señor. Ordene su vida. Póngase a cuenta con el Señor y este versículo se va a hacer carne en su vida. Él te va a hacer entender y te va a enseñar el camino que tenés que andar. Ya está trazado. Por ahí tenés que ir. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, versículo que sigue, el 9. No seas como el caballo o como el mulo, como la mula, duro, sin entendimiento, que hay que sujetarlos, dice la palabra, con freno. Rebeldes. Entonces, es clarito, pongámonos bajo la sombra del Señor en obediencia, limpiemos nuestra vida y vamos a ir por el camino que Él tiene trazado para nosotros. No seamos como la mula. Es fuerte esto, ¿no? Sin entendimiento. Mire, si nosotros nos pondríamos a pensar,
sin duda nos acordamos de muchos hermanos que estaban acá con nosotros, que volvieron al mundo. Ya no tienen tiempo para venir a la iglesia, ya están ocupados, ya están lejos del Señor. A muchos de ellos lo vemos, pero están yendo por otro camino que no es el correcto. Y eso traerá mucho dolor en sus vidas. Muy bien, hay un versículo muy interesante. Vamos a leer Isaías capítulo 35, versículo 8. Vamos a seguir hablando de este camino al Padre. Isaías capítulo 35, versículo 8. Este pasaje es tremendo. Quiero que escuche, preste atención. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo se va a llamar el camino? Camino de santidad. Preste atención a ese camino de santidad. No pasará inmundo por él. No cualquiera va a ir por ese camino. Es un camino de santidad. Ese es el camino que nos lleva al Padre, que debemos transitar usted y yo. Entonces vamos viendo que el camino es angosto, pero también es un camino de santidad. No va a pasar inmundo por ahí. ¿Qué más dice la palabra? No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el Señor. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Mire, yo soy muy torpe. Yo cometo muchos errores. Tengo muchas debilidades. Pero me pongo bajo la cobertura del Señor. Y aunque sea torpe, no me voy a extraviar. Amén. Aunque estemos desorientados, aunque no conozcamos muchas cosas, aunque no sepamos todo lo que dice la Biblia, pero si buscamos santidad en nuestra vida, transitamos este camino, no nos vamos a perder, porque Él estará con nosotros. Amén. Entonces podemos ver, ese es el camino marcado ya por el Señor para el creyente. Un camino angosto, incómodo y de santidad. Hermanos, si usted y yo no estamos caminando por ese camino, tenemos cosas en nuestra vida incorporadas que las traemos de Egipto, cosas que no hemos dejado todavía, y nos acordamos y las frecuentamos. Dice la palabra que necesitamos caminar por este camino de santidad. ¿Sabe que el pueblo de Israel no se sacaba Egipto de su cabeza? Siempre esos 40 años en el desierto, cuando tenían un problema, querían volverse a Egipto. Se acordaban de que ahí tenían cebollas, comían pescado, ajos, puerros. Siempre querían volverse, pero no se acordaban que estaban esclavos. Si viene a tu mente las cosas que hacías antes, si viene a tu mente aquellas cosas que hacías antes de conocer al Señor, que querés volver, piensa de dónde te ha sacado el Señor. No vuelvas atrás.
No vuelvas a las cosas viejas. Saca aquello que traes de Egipto todavía, para que podamos transitar este camino de santidad. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, no somos perfectos, tenemos pecados, sin duda, debilidades, pero tenemos que procurar santidad en nuestra vida. Buscar limpieza en nuestros corazones. Ese es el camino. Ese es el camino. Por más torpe que seamos, no nos vamos a descarriar. Amén. Último versículo, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nos hemos descarriado. No hay ninguno que diga, no, yo siempre he hecho las cosas bien. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos, dice la palabra. Cada cual se apartó por su camino. Ha hecho lo que quería. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Es por eso que Jesús es el camino. Ahí fue cargado nuestros pecados. No hay otra forma de llegar a Dios si no es por Él. Amén. Amén. Si hay alguien acá que está perdido, no encuentra el camino todavía, pensaba que estaba transitando el camino del Señor, pero hoy se dio cuenta que está fuera. Medite en su camino, en su vida. Arregle las cuentas con el Señor, vuelva al camino. Hay un camino donde Él nos va a guiar, así como la columna guiaba de nube, guiaba de día, y la de fuego de noche. Lo mismo, Él quiere guiar nuestra vida todos los días. No hay otro camino. No sé si hay alguien acá que no conoce a Jesús. Tal vez hay alguien acá que no conoce todavía este camino. Simplemente tiene que hacer una oración de fe y entregar su vida a Dios. Y Él entrará a tu vida. Guiará tu vida. Y te llevará por el camino al Padre. Lo que transitamos ya por este camino, limpiemos nuestras vidas y caminemos junto a Él. Cierren sus ojos, por favor. Yo voy a hacer una oración de entrega para aquel que todavía duda. Si usted muere en esta noche, si en esta noche pierde la vida, ¿a dónde va su alma? Si usted duda, en esta noche haga esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por haber mandado a Jesús a morir por mí. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como el único Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Y no quiero apartarme nunca más de tu camino. En el nombre de Jesús.
Amén. Cierre sus ojos. Quédese con sus ojos cerrados. ¿Hay alguien que quiera volver al camino en esta noche? ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón? Es el único camino, no hay otro. El camino que estabas yendo te lleva al infierno. Es tu oportunidad. Esta es la noche de salvación. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios te bendiga. No tenga vergüenza, Él no se avergonzó por usted. Él murió en la cruz por usted y por mí un día. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Jesús y comenzar a transitar el único camino que nos lleva al Padre? Levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.